experiencia como Quimelfe de la textilería mapuche, bueno, siempre es grato. Para mí el poder traspasar el conocimiento me llena de alegría, siempre lo digo, y ver cuando las chiquillas ponen ese talento en todo lo que va saliendo de sus manos, yo me siento pagada. Creo que las mayores riquezas es eso, de que ellas puedan aprender, de que ellas puedan saber y conocer desde dónde viene este arte ancestral, desde el 1400 y antes del 1400, antes que llegaran los españoles, eso ya existía, así que creo que no se va a perder, y esa es la importancia de que estos talleres funcionen, de que nuestras mujeres puedan llegar y sean mujeres mapuche y no mapuche, que también es importante que no solo quede plasmado este conocimiento en las mujeres mapuches, también nuestras mujeres desde la zona centro y de todos los lugares puedan aprender los contenidos, por qué son la iconografía, por qué la textilería y la urdimbre son de tal forma, por qué los colores y todo lo que te conlleva este aprendizaje de textilería. Tuvimos la oportunidad de asistir a este curso que se hizo a través de una publicación de Facebook, y a mí me nace la inquietud de poder aprender y retomar y quizás rescatar las costumbres que tenía nuestra familia, sin conocerla muy bien, porque uno se cría en la ciudad y la verdad es que desconoce mucho. Estoy súper feliz, agradecida de la instancia. Pude traer a mi hermana y a mi hija también, que sin llevar apellido mapuche, ella se declara mapuche también, y eso a mí me enorgullece y me emociona a la vez el poder estar participando. He encontrado compañeras que la verdad es que no esperé tener esa tan buena onda cuando uno asiste a un curso. La verdad es que ha sido de compañerismo. Las lamien acá, las hermanas como se dice en mapuche, han aportado, y gente que ha sido aporte a la enseñanza también. Estoy asistiendo a este taller hace unos meses de cero, y la verdad es que hay que tener mucha paciencia, como decía mi compañera, y me ha costado harto, pero amo tanto nuestras raíces, aunque uno no sea descendiente así como tan directo de mapuches, pero amo la cultura. Así es que por eso yo creo que he perseverado tanto y voy a seguir. Así es que súper agradecida de la oportunidad y bueno, de la profe. Quiero comentarles y agradecer de este taller, que ha sido algo maravilloso. He aprendido muchísimo la cultura mapuche, la manera de tejer, todas las cosas que hacen. La parte espiritual también es muy interesante. Este taller me ha servido muchísimo también para relacionarme con gente mapuche, y son personas realmente muy valiosas.